Se establece que en la Ciudad de México se ocupó el primer lugar en el robo a negocio, seguido por el robo a transeúnte y en transporte público. Por un lado, hay aspectos positivos que reconocer, como es la disminución del homicidio y del feminicidio, en tendencia contraria a lo que pasa en el país, algunos otros temas que evidentemente nos preocupan a los ciudadanos. Y estos son el aumento de los robos, esto es el aumento de la violencia familiar y la violencia de género no fatal, es decir, el aumento de las violaciones, particularmente de la trata de personas. Y precisamente vamos a hacer contacto con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muchas gracias. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a ti, buenas tardes al auditorio. Un gusto platicar como siempre contigo. Muchas gracias. Bueno, damos algunos detalles de lo que presentaste hace algunas horas en relación a la incidencia delictiva. Si nos puede dar más detalles sobre estos delitos, empecemos por los que aumentaron y otros los que fueron a la baja, por favor. Pues mira, como era de esperarse después de la pandemia y después de una disminución acentuada de los delitos comunes, es decir, aquellos que suceden en la vía pública, los que nos pasan a ti y a mí cuando salimos a la calle, en este primer semestre del año tenemos un repunte de los robos. ¿Cuáles nos deben preocupar? Particularmente el robo a transeúnte, el robo en transporte público, que son los delitos que es más fácil que un ciudadano pueda sufrir. De igual manera, tenemos una problemática relevante en tema de la violencia que está aconteciendo en nuestros hogares. La violencia familiar crece de una manera muy relevante, así como las violaciones. De hecho, en ambos casos llegamos a máximos históricos y por lo que hace a la violación hay un aumento del 51% y en el caso de la violencia familiar del 39% si comparamos los primeros 6 meses de este año con los del año anterior. Esto va un poco en la tendencia de lo nacional. Violaciones y violencia familiar han crecido en lo nacional, crecen en la capital, pero como te decía, pues en la capital primero llegan a su máximo histórico y segundo, lo que nos presentan pues, es que la Ciudad de México, junto al robo a negocio, el robo a transeúnte y el robo en transporte público, que se posiciona la capital como el lugar más peligroso del país, en segundo lugar se posiciona como el lugar en donde tenemos la proporcionalidad más alta de violencia familiar. La Ciudad de México se posiciona en segundo lugar a nivel nacional en violencia familiar. Ahora, un dato positivo, y aquí también hay que reconocerlo porque ahí sí es muy observable la estrategia, es la disminución en los homicidios dolosos y en los feminicidios. En el caso de los homicidios dolosos tenemos una contracción muy importante del 25%, y uno de los aspectos que hay que subrayar en ese sentido pues es el trabajo que ha llevado a cabo tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en desarrollar una estrategia puntual para combatir este delito. Esto deberíamos de poderlo replicar porque, insisto, la Ciudad de México nunca ha tenido proporcionalmente respecto al país un grave problema de homicidios. Tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, incluso en los peores momentos llegó a estar a mitad de la tabla. Eso no quiere decir que no se tengan que hacer acciones o que no sean relevantes, claro que sí, por eso es tan importante lo que se llevó a cabo en la Ciudad de México, pero lo que hay que destacar es que finalmente sí necesitamos que esta acción en donde hoy pues, la Ciudad de México de nuevo se posiciona en la tabla medio baja respecto a las otras entidades, en un momento donde a nivel nacional crece el homicidio, a nivel local este disminuye, pues, pero por otro lado, insisto, los ciudadanos, el delito que más sufren son los robos, y ahí tenemos un grave problema que no se ha logrado atender con toda puntualidad. Hablemos de la impunidad que puede darse en algunos de los delitos, Francisco. En la capital del país sabemos que solamente 10 de cada 100 casos de violación sexual, por ejemplo, tienen una sentencia en los últimos 7 años. ¿Qué hay de esto? Pues mira, el problema de la impunidad es un problema terrible que tenemos en el país y que lejos de mejorar año con año empeora. ¿Qué sucede? Si tú volteas a ver de la cantidad de delitos que se cometen en el país, es decir, por cada 100 delitos que se cometen, apenas 7 se investigan. Y en menos de un caso tenemos algún resultado exitoso.
El resultado exitoso no solo implica la detención, sino una adecuada sentencia y una reparación del daño para las víctimas. Aquí sí estamos hablando de números ínfimos, es decir, de menos de medio caso por cada 100 delitos que se cometen, lo que nos dice, pues nos presenta una situación terrible. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos generar las condiciones para que ahorita que tocabas el tema de la violación hay que tratarla con mucho cuidado, porque la mayor parte de estas ocurren dentro del seno familiar. Quien comete la violación son, pues, desde el marido, el padrastro, el abuelo, el tío, el cuñado, o sea, es alguien conocido, o puede ser el jefe, o puede ser un amigo, o sea, alguien que tiene una cercanía con la víctima. El otro son muy pocos los casos de violaciones que ocurren proporcionalmente, que ocurren en el espacio público, y ahí también, generalmente, una violación que es cometida en el espacio público por un desconocido, tienden a ser violadores seriales con un cierto ritualismo, y por lo tanto también ahí se pueden hacer políticas públicas específicas, definiciones, porque hay claridad de dónde ocurren estos delitos y en qué horarios ocurren y qué tipo de víctima buscan. Entonces, con esa información se puede construir inteligencia para prevenir y para reaccionar prontamente. Pero el aspecto importante es que si la mayor parte de estos, insisto, ocurren dentro del seno familiar, tienes que construir un sistema para que una mujer que es víctima reiterada de la violencia, una niña o un niño incluso, puedan encontrar la manera para poder denunciar y ser protegidos. En el caso de la violencia familiar, como te decía, en donde verdaderamente los números son muy preocupantes, un incremento del 39%, es brutal, entre un año y otro. ¿Qué está sucediendo? Sí, la pandemia aceleró algo que ya estaba puesto ahí, que es decir, pues es los problemas que ocurren dentro de las familias, en un contexto de incertidumbre económica, en un contexto de dificultades, porque pues genera frustración en no poder salir, genera frustración en tener tal vez a los hijos todo el día en casa, porque pues no podemos ayudarlos adecuadamente para su normal desarrollo, pero en ese sentido se requiere pues, precisamente que no solo echamos mano ni de la policía ni de la Fiscalía, porque cuando echamos mano de la Procuraduría, de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad, es porque ya hubo una violación, porque ya hubo una lesión dolosa, porque ya hubo un abuso sexual o porque ya hubo la pérdida de vida de una persona. Entonces necesitamos construir políticas que incluyan, por ejemplo, pues al sector económico, al sector educativo, al sector social, al sector salud, para que se pueda identificar claramente y ahí donde hay una víctima pueda denunciar con toda puntualidad y no sea, por un lado, revictimizada o dejada abandonada en la casa donde puede ser de nuevo víctima de esta persona que pues está cometiendo la violencia. Ahora que estamos observando el mapa de la capital del país, Francisco, y aprovechando tu presencia, por último, mencionar cuáles son las regiones que más concentran los delitos que acabamos de mencionar. Destaca Iztapalapa, lo sabemos por su población, por la cantidad de habitantes que tiene, pero ¿qué o cuál sería la zona donde las cosas no están funcionando en materia de prevención del delito, por ejemplo? Mira, si hablamos de Iztapalapa, y aquí hay un aspecto que es importante, recordarás que hace un par de semanas el presidente anunció la puesta en marcha de una nueva política pública concentrada en 50 municipios. La verdad es que esa no es ninguna nueva política pública, porque es exactamente lo mismo que propuso Peña hace 8 años, que se llevó a cabo en su gobierno y que tuvo pues algunos resultados, pero tuvo más ausencia de resultados que resultados concretos. Al final, ¿por qué? Porque para poder atacar un problema focalizado se requiere de una colaboración institucional, de capacidades. En este nuevo conteo definen algunos municipios como prioritarios e incluyen Iztapalapa. La verdad es que Iztapalapa es donde ocurre la mayor cantidad de delitos de la ciudad, pero cuando volteas a ver el número proporcional, la alcaldía con la mayor problemática de seguridad es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es donde tenemos más robos, tenemos más violaciones, etc. Y si nos vamos a colonias, por ejemplo, las colonias más preocupantes en materia de violencia familiar, de violaciones, se encuentran de nuevo en Cuauhtémoc. ¿Qué sí tenemos preocupante en Iztapalapa? Tenemos 2 fenómenos que es alrededor de la Central de Abasto y alrededor del Cerro de la Estrella, los homicidios.
pero Iztapalapa no se cuela ni siquiera en los primeros 3 lugares de las alcaldías con mayor homicidios. La alcaldía que siempre sale en primer lugar en materia de homicidios dolosos y culposos es Venustiano Carranza. Y las que se compiten en el segundo y el tercer lugar siempre son Cuauhtémoc y Tláhuac. Cuauhtémoc y Tláhuac son 2 alcaldías que no están incluidas dentro de los principales municipios a los cuales atenderán los gobernadores electos y los gobernadores en funciones. Y aquí, pues sí nos preocupa porque, insisto, si tú volteas a ver la concentración de delitos, Cuauhtémoc es por mucho la alcaldía con la mayor problemática de toda la capital, y si fuese una ciudad autónoma separada de la Ciudad de México, tendría uno de los índices más altos en robo a negocio, en robo a transeúnte, en robo con violencia, etcétera, de todo el país. Muy bien. Francisco Rivas, como siempre, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Igualmente, y mañana estaremos presentando los datos del Estado de México, una entidad que también tiene una problemática significativa en temas de robos, en temas de violencia, en temas de delincuencia organizada. Los invito a que nos acompañen y esta información está ahí para que los ciudadanos nos podamos proteger. Muchas gracias, Héctor, como siempre. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Francisco.